Y siempre es lindo compartir las escrituras, la palabra del Señor, orar juntos, y eso nos edifica, nos ayuda, nos fortalece. Y dice que el Señor derrama bendiciones y vida eterna cuando los hermanos están unidos, juntos, y más sobre todo cuando tenemos un corazón dispuesto para Él. Y qué lindo que lo que mi esposa compartió, que lo que Cristo hizo por nosotros, y aún nosotros siendo débiles, no teniendo las capacidades tal vez para creer, para vivir para Él se fortalece en nuestras debilidades. Y es importante depender siempre de Él. Y el precio que Él pagó, como lo hablamos el jueves, no fue algo simple, ¿no? Porque a veces creemos que, bueno, Él murió y resucitó por nosotros. Pero como lo hablamos y lo enseñamos el jueves, Él podía haber muerto en cualquier momento. Si fuera que Él realmente necesitaba, tenía que morir, Él podía haber muerto porque lo buscaban para matarlo tantas veces, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué tuvo que padecer lo que padeció? Le podrían haber clavado una espada y lo habrían muerto enseguida, pero no, él tuvo que sufrir los látigos, la corona de espina, los golpes en la cara, los palos que le pegaban, ensangrentado, luego clavado en la cruz, y la vergüenza delante de todo el pueblo, porque no nos olvidemos que era Pascua y ahí pasaba muchísima gente de todas las ciudades, iban al templo por la Pascua, y él fue crucificado ahí en medio del camino como vergüenza, humillación delante de todos, como diciendo, ahí tienen a su Mesías, ahí tienen a su profeta, ahí tienen a este parlanchín o a este hablador, tantos milagros que hizo, cómo engañó al pueblo. Vaya a saber todo lo que se movía en ese momento espiritualmente. Cristo tuvo que pagar ese precio, Él tuvo que cargar con todo eso. No fue fácil, no fue algo liviano, murió y resucitó como a veces nosotros lo tomamos. No, no, Él tuvo que pasar por mucha presión, opresión. Hay un salmo que ahora no recuerdo si es el 24, creo que es, sí, creo que el 24, donde habla de cómo lobos, como leones, como aquellos animales salvajes alrededor de él para devorarlo, para comerle. La expresión que usaba ahí el rey David, como profeta, el rey David habló de ese momento tan, tan crudo para la vida de Jesús. Y esa es la salvación tan grande que Él nos entregó. Es importante retener esas palabras y ese hecho de Cristo para poder entender y valorar la salvación que Él nos ha dado. Hoy quiero leerles en Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. Vamos a leer un episodio que comenzó a vivir Jesús apenas Él comienza su ministerio. Se fue a Nazaret. Nazaret está edificada la ciudad sobre un monte. Allí él se crió con José, su padre, y María. También tuvo hermanos. No es que María no tuvo más hijos, sino que con José tuvieron más hijos. Se crió con sus hermanos, el vecindario, los amigos, ¿no? Pongámonos en un Jesús humano, porque Jesús vino en carne y se crió como en todos nosotros. Fue bebé, fue niño, tuvo que haber corrido, jugado con sus amigos, caído, golpeado, vaya a ser, ¿no? Muchas cosas tuvo que pasar. Ustedes eran adolescentes, recuerden que él fue al templo con la familia y él se quedó en el templo discutiendo, hablando con los sacerdotes de aquel momento, y un niño de 10 años, enseñando
la palabra del Señor, pero él sujeto a sus padres, ¿no? Se sujetó a sus padres hasta que llegó a la edad en la cual el Padre verdadero, el Padre celestial, porque era solamente hijo de María, ¿no? Pero no de José, sino que era engendrado por el Espíritu Santo. Y él llega, luego de haber sido bautizado, luego de haber recibido el Espíritu Santo en ese bautismo como forma de paloma, luego va al desierto, es tentado por el diablo durante esos 40 días que estuvo allí en el desierto, vuelve lleno del poder de Dios, fortalecido por los ángeles. Y dice aquí la escritura en Lucas 4, el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, un Shabbat, un sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí detallo. Primero, esto es sábado en la mañana. Se acostumbra hasta el día de hoy, el sábado en la mañana, ir a la sinagoga a leer las escrituras. Bueno, hoy se lee más el Talmud y ciertos libros, pero allí se abría el rollo de las escrituras. Era costumbre que todos los sábados a la mañana se iba el sábado a la sinagoga, como dice aquí, conforme a su escritura, a su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. ¿Y por qué Jesús se levantó a leer y por qué se le dio este libro? Porque era costumbre, o sea, Jesús era parte de la ciudad, era un vecino del barrio, lo conocían, por eso que se le dio, como él llegó de visita, se le da a Jesús este libro, justamente le tocaba leer Isaías 61, 1, 2. Como costumbre en las sinagogas, se lee un capítulo de un libro por sábado para completar la escritura en el año, ¿sí? Y justo coincidió, ¿no? Diríamos, qué coincidencia que se le da a Jesús esta parte del libro. Y aquí vemos algo notorio, que él no leyó todo el capítulo. Leyó estos dos versículos y leemos el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al que está a cargo, el que lleva adelante el servicio en la sinagoga, y él se sentó. Entonces, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos en él? Porque no leyó todo el libro, o sea, o todo el capítulo, mejor dicho. ¿Por qué no lo leyó? Él podía haber leído, o sea, la costumbre era haber leído todo el capítulo. Entonces él lo enrolló, se lo dio al ministro y se sentó, claro, entonces todos quedaron asombrados mirándolo. ¿Por qué hizo eso? Verso 21. Y comenzó entonces Jesús a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura. Verso 1 y 2. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, no solamente Jesús dijo esa parte, ¿no? Esto se ha cumplido hoy, esta escritura delante de usted, sino que
tuvo que explicar, tuvo que hablar, tuvo que enseñar esas escrituras. Por eso que dice que se maravillaban de las palabras de gracia, o sea, de la enseñanza, de lo que Jesús estaba exponiendo en la sinagoga. O sea, estaban todos maravillados, y daban buen testimonio de él, toda la gente, porque las reuniones de las sinagogas se comparte, se discute, se habla. No es que todos escuchan, como estamos muy acostumbrados nosotros, escuchan el sermón y se van, sino que allí se conversa, se pregunta, se discute, como vemos que aquí ocurrió. Jesús comienza a enseñar, comienza a exponer, dice que esta palabra, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, como diciendo, yo soy el Mesías. Hoy se cumple esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Y él le dice, esto se cumple hoy. Y comenzó a enseñar y a explicar. Y él termina diciendo lo siguiente en el verso 23. Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, doctor, médico, sanador, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para tirarlo abajo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Quiero dejar algunos puntos que son muy curiosos aquí. Hemos leído que estaban todos maravillados, que daban buen testimonio de él, o sea, maravillados por las palabras, la enseñanza que él había hablado acerca de esos 2 versos del capítulo 61 de Isaías. Maravillados, daban buen testimonio. Jesús, ¿quién es él? ¿No es el hijo de José? ¿Cómo es que habla tan bien? ¿Cómo es que él enseña todo esto si él no fue entrenado en el rabinato, podríamos decirle? No fue con ningún fariseo, no fue a la escuela de teología. ¿Cómo es que él sabe todo esto? Se maravillaban, pero había un pero. Sin embargo, ¿no? El pero, ¿no es el hijo de José? Entonces, cuando Jesús comienza a percibir, a discernir lo que había en ellos, él le dice, seguro me van a empezar a decir, oye, médico, esa palabra médico es la palabra que utilizó el Señor cuando salieron de Egipto, que le dijo, yo soy Adonai Rafa, yo soy el Señor tu médico, tu sanador, tu doctor, porque Dios le prometió que ninguna enfermedad, ninguna plaga, nada le iba a pasar a ellos en el desierto, porque yo soy tu Dios, el sanador, Rafa. Y aquí se usa la misma palabra
donde dice, ustedes me van a decir en aquel momento, oye, tanto que tú dices que eres Rafá, médico, el curador, el sanador, bueno, haz también aquí esas mismas señales que ha hecho en Capernaum. Él está profetizando porque todavía no había ido a Capernaum, no había comenzado con su ministerio de sanador, de haber hecho milagros y señales y maravillas. Pero él lo habla porque él sabía, él veía el corazón de los de Nazaret, de esa ciudad. Entonces, cuando él comienza a decir estas cosas, la gente comienza a prestar atención porque él está hablando de esto. Pero él le dice aquí que si hubiera una viuda en Israel como la de Sidón, Sidón era Fenicia, era un pueblo pagano, un pueblo idólatra. No tenían el conocimiento de Dios, no tenían las escrituras, no leían la palabra de Dios, no tenían quien les enseñara la palabra del Señor. Pero les dice, había muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo se había, porque ahí estaba un rey maligno con Jezabel, la esposa, se habían ido a los Baales. Dios le dice que iba a cerrar por 3 años y medio los cielos, no iba a llover, una gran sequía, entonces estaban todos en contra del profeta Elías y dice que Dios lo lleva a una viuda y la viuda fue en Sidón, en Sarepta de Sidón, una ciudad pagana. Y la viuda lo recibió y la viuda obedeció a lo que el profeta le había dicho. Recuerdan que dice, hazme a mí primero un pan, una torta, porque solamente había un poco de harina y un poco de agua. Dios hizo un milagro, Dios la usó a esta viuda para bendecir y proveer al profeta Elías. Y le dice, había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una pagana, a alguien que no tenía el conocimiento del Dios de Israel. Pero también dice, y había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Y por qué se enfurecieron? Porque entendieron ellos que estaba hablando en contra de ellos, del pueblo ahí de Nazaret. Porque el pueblo de Nazaret no les creía lo que Jesús hablaba, sus enseñanzas. Estaban maravillados por la palabra, pero tenían poco interés por la palabra. Lo resumo en que aman escuchar buenos sermones, pero no les interesa que ese sermón, esa enseñanza, se haga parte de sus vidas. No la creen, no la reciben. No recibieron lo que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, era una palabra que en la historia de Israel la anhelaban que ocurra. Hasta el día de hoy anhelan que ocurra, que venga el Mesías. Y Jesús les dice, esta palabra hoy se ha cumplido delante de ustedes. Ah, qué lindo, ja, ja, ja. Qué buena palabra. No sé lo que está queriendo decir, pero qué hermoso, qué maravilloso. Qué bien que habla Jesús. Es un buen maestro. Pero es el padre es el hijo de José, el papá de José. Están, si ustedes leen Mateo, Marco, conocemos sus hermanos, sus hermanas están entre nosotros. O sea, lo conozco de chiquito, jugué con él a la pelota, ¿no? Participamos de tantas actividades con Jesús. ¿De dónde sacó esta enseñanza? ¿De dónde él aprendió? ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! No cambió nada para ellos. Y podemos leer también que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Y estamos hablando de Jesús. Entonces, el mensaje que hoy quiero
transmitir, porque esto nos habla mucho, de que muchas veces tenemos la palabra del Señor, la leemos, pero no nos interesa, no nos cambia, no nos transforma, no llega a nuestro corazón. No produce nada en nosotros. Simplemente podemos decir, qué gran sermón que dio el pastor, qué gran mensaje, qué cátedra que nos dio tal persona, tal maestro, tal erudito, diplomado o magíster en teología. ¡Wow! Maravilloso, maravillado de la enseñanza que nos dio. Pero queda ahí, maravillados por la palabra de Dios, pero con muy poco interés por la palabra oída o recibida en ese momento. Por eso que Jesús le dice, había muchos leprosos en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado. ¿Por qué? Si tenían la palabra de Dios, que Dios dice, yo soy Hashem, Jehová, tu sanador, Rafa. Ellos tienen la experiencia, tienen la historia, tienen el testimonio de Dios, de quién es Dios, todo lo que ha hecho en el desierto con Israel, el poder, cómo Dios les dio esa tierra, cómo Dios los cubrió, los protegió, los defendió. Ellos tenían todo. Sin embargo, ninguno de Israel tenía un corazón dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel y aquí a Nazaret, directamente a esa gente que estaba allí, ustedes se maravillan, ustedes tienen la historia, ustedes tienen la costumbre de leer la palabra de Dios, pero ninguno de ustedes mora la palabra de Dios. Si no, ustedes habrían hoy venido a arrodillarse delante de Jesús, haber decidido, Señor nuestro, Dios nuestro, Salvador nuestro, aquí estamos. Nos volvemos a ti, creemos en ti. Qué maravilloso es que estés delante nuestro, el que nuestros padres han hablado, los profetas han pronunciado, hemos estado esperando. La palabra se ha cumplido, la promesa se ha cumplido. ¡Wow! ¡Qué grande! No, ¿qué hizo el pueblo? Lo llevó al monte para matar a Jesús. Había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero ninguna Dios lo envió dentro de Israel, sino en un pueblo pagano. Maravillados por la palabra de Dios, acostumbrados con la palabra de Dios, pero sin efecto en nosotros porque no la recibimos, porque no la creemos, porque se nos pasa por el otro oído, porque la olvidamos, porque no le prestamos atención, porque no nos interesa. Eso es lo que Jesús le está diciendo al pueblo allí de Nazaret. Quiero leerles en Hechos, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 13 al 15. Aquí lo tomo como ejemplo, como contrarrestando, o la otra contraparte de lo que ocurrió en Nazaret. Hay muchos ejemplos, pero me pareció este muy interesante, muy ilustrativo. Aquí estaba Pablo con Silas, que fueron a Filipos, allí en que hoy sería como la parte norte de Grecia, creo que es Noruega, que está allí, la ciudad de Filipos. Y Pablo, como de costumbre, fueron a la playa a la hora de la oración, y vamos a leerlos. Verso 13 al 15 de Hechos del Apóstol, capítulo 16. Y un día de reposo, o sea, otro sábado, en la mañana, salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río,
donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, o sea, quédense, yo los voy a hospedar. Y nos obligó a quedarnos. O sea, estaba Pablo, estaba Sila, Lucas, que el que escribió Hechos de los Apóstoles, y seguramente algunos otros más que servían a Pablo, que estaban con Pablo para servirle, atenderlo, ayudarle en esta tarea misionera que él llevaba a cabo. Pero lo que yo quiero centrarme es cómo aquí una mujer de Tiatira no era judía, era empresaria, llevaba ropa, telas de púrpura, o sea, las tenía, trabajaba en esto y era muy costoso el trabajo que ella hacía, se pagaba muy bien y ese sector era muy comercial, pasaban para ir a Europa y para ir a Medio Oriente y de Israel, ese era un camino obligado. Y ahí estaba Pablo. Llegaron a la orilla del río, tuvieron su tiempo de oración y seguramente allí estaban las mujeres lavando sus telas, sus ropas. Entonces ellos comenzaron a hablarles del Señor, pero me llama la atención que Lidia adoraba a Dios. O sea, seguramente ella en sus viajes a Israel como vendedora, lo más probable es que haya escuchado, haya ido al templo en alguna festividad, no solo a vender, sino que habría en ella un interés, había un interés por el Dios de Israel. Porque dice aquí que ella adoraba a Dios y estaba oyendo. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella. Cuando el Señor abre el corazón para oír las palabras de Él, cuando hay un interés de parte nuestra por Él, por Dios, hay un interés, hay una búsqueda de Dios y es allí donde abrió el corazón para que ella estuviese atenta, prestando atención a lo que Pablo decía, y lo más probable que lo que Pablo decía hablaba de Cristo, hablaba del Mesías, hablaba de su obra, de su resurrección, de su sangre, de la promesa de salvación, de que Él vino a deshacer las obras del diablo, vino a ver cómo abrió los ojos de los ciegos, los milagros de Jesús, y luego dice, y fue bautizado, o sea, creyó ella en las buenas noticias, en el Evangelio, fue bautizada juntamente con su familia, los lleva a la casa, le dice, quédense en mi casa, los atiende, muy parecido a lo que leímos con el centurión o el soldado que custodiaba la cárcel cuando Pablo y Silas estuvieron presos, que fue lo que pasó luego de todo este acontecimiento. Ustedes leen el capítulo 16, van a ver cómo luego de este episodio ellos se quedan en la casa de Lidia y luego van presos, los castigan, los meten en el cepo, son liberados por el Señor y el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y él los atiende, se bautiza juntamente con su familia. Se repite el patrón. Cuando hay un corazón dispuesto a oír, a estar atento a lo que Dios está hablando, a lo que Dios dice, cuando hay un interés por el Señor, cuando hay un interés por Dios, uno se queda atento, busca de oír,
Dios le abre el corazón para entender el mensaje, lo recibe en el corazón, lo cree y esa palabra me transforma, me lleva a la acción, a un nuevo nacimiento. Eso ocurre porque es lo que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que Dios vio el corazón de los de Nazaret que estaban cerrados, que buscaban otras cosas, buscaban la costumbre, buscaban su propio beneficio, tal vez estaban buscando a un gran maestro, se maravillaban de las grandes enseñanzas, se maravillaban de la teología, de la exposición de la palabra, de las escrituras. Me gusta ir a la sinagoga, me gusta ir a reunirme, a mantener la costumbre, soy un judío, tenemos que ir allí a ver qué nos trae de nuevo ahora una visita, alguien nuevo. Ah, pero él es Jesús, pero si lo conocemos. No es nadie espectacular, pero wow, qué grande, cómo enseña, qué lindo, lo aplaudimos, no aplaudimos ahí la reunión. Pero ellos no estaban como Lidia, con un corazón abierto, prestando atención, interesados por la palabra del Señor. Y yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuánto anhelo oír las palabras del Señor? ¿Cuán importante es para mí? ¿Cuánto interés le pongo a lo que Dios dice, al mensaje del Señor, a lo que Dios ha puesto, ha plasmado en su palabra? ¿O cuán yo estoy interesado, anhelando la palabra, que Dios me hable, el consejo de Dios? Quiero que Dios me hable, anhelo oír su voz, anhelo su consejo, su dirección. Quiero escucharlo a Él. Quiero ver qué es lo que Dios tiene para mí, cuánto estoy dispuesto a hacer para oír la palabra. O la escucho todo rápido, no tengo mucho tiempo, estoy esperando a ver cuándo termina porque de aquí me tengo que ir para otro lado, tengo que hacer tal cosa. Me voy a sentar a leer la Biblia, la voy a leer rápido, a ver, tengo 10 minutos, bueno, la leo, cumplí, listo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Uy, me encanta. Y pasamos a otra cosa, ¿no? Una vida tan ajetreada, tan a las corridas, con tantas cosas que tenemos que hacer, pero vemos que cuando hay un interés real, presto atención, tomo mi tiempo y el Señor abre el corazón para poder hacer brillar la palabra del Señor, que salte esa palabra a mi corazón y estar atentos y guardarla y cuidarla en mi corazón y ella va a hacer que yo sea salvo, va a hacer que yo conozca al Señor, va a hacer que el milagro ocurra en mi vida porque la palabra de Dios cobró vida en mi ser. ¿Cuánta hambre yo tengo por la palabra del Señor y por Él? ¿Cuánto es lo que yo anhelo, deseo? ¿Cuánta hambre y sed tengo por su palabra y por su presencia? Porque cuando el Señor nos abre el entendimiento para oír su palabra, vamos a ser bendecidos. No vamos a ser solamente maravillados por una exposición, por una prédica, por un buen sermón, sino que vamos a recibir una bendición, una luz, una guía, poder en ella. Vamos a querer más y más de su palabra. No vamos a poner peros. Ah, muy lindo, pero no sé si es tan así. Ah, muy bueno el sermón, no me encanta, la exposición muy buena,
excelente, bárbaro. Pero no sé si, ¿no? Sin embargo, creo que es porque todavía nosotros no estamos con el hambre y el anhelo por oír a Dios, no a un pastor, no al apóstol Pablo. Oír a Dios, que Dios nos abra el corazón para estar atentos a la palabra del Señor que es transmitida a través de un hombre, de un instrumento de Dios, de un sirviente, un siervo de Dios, como en este caso era el apóstol Pablo. Pueden ser muchísimos que Dios utilice para estar atentos a la palabra del Señor, porque cuando hay un interés por la palabra del Señor, Dios se encarga de abrirnos los oídos para recibir la palabra, como también Él se encarga de cerrarnos los oídos si es una mala enseñanza o es una mala palabra del Señor que nos están transmitiendo. Qué importante es la obra del Señor en nosotros cuando hay hambre de Dios, hay anhelo por oír su palabra. Deuteronomio, y aquí pongo un ejemplo muy bueno de lo que no deberíamos hacer. Deuteronomio 7, capítulo 7, versos 17 al 19, Dios le habla a Israel antes de poseer la tierra que Dios le había prometido. Y le dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú tuvieras temor. En el capítulo 11 lo vuelve a repetir, y Dios le habla al pueblo esta palabra y le dice esta instrucción: acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Si tuvieras temor de el pueblo, de la gente, del ejército que vas a pelear para tomar posesión de la tierra que yo te doy, no tengas temor, no tengas temor, porque acuérdate bien de lo que yo hice en Faraón, en todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales, los milagros, las maravillas, mi poderoso brazo que te trajo hasta aquí. Lo vieron, lo palparon, lo experimentaron. Le dice, acuérdate bien. Leamos Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78, verso 40 al 43. Este capítulo 78 de Salmos habla de todo lo que ocurrió con Egipto en el desierto. Pero vamos a leer estos últimos versículos, pero será bueno que lo lean completo. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Yermo es el lugar árido, ¿no? Como diciendo, lo enojaron en el desierto. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. ¿Cuál fue el consejo de Dios? La palabra de Dios:
una y otra vez, acuérdate bien de lo que yo te hablo, de lo que yo te prometo y de lo que yo hice. Acuérdate bien de mis palabras, acuérdate bien de lo que yo he hablado y acuérdate bien de lo que vieron tus ojos en Faraón, en Egipto, las señales, los milagros, cómo yo con poder te he liberado, que dice aquí el Salmo, no se acordaron nada, sino que se quejaron, lo criticaron, calumniaron. Recuerden que fueron los espías a la tierra, los dos espías, uno de cada tribu, y llegaron con un gran reporte. En verdad la tierra fluye leche y miel, como Dios lo dijo. En verdad es maravillosa. Aquí traemos parte de los frutos que hay en esa tierra. Maravilloso. Sin embargo, pero no vamos a poder entrar. Habitan los hijos de los gigantes, las ciudades están amuralladas, somos como una langosta, nos van a aplastar, no somos nadie, no vamos a poder. Maravillados de la palabra de Dios, maravillados de las promesas de Dios, sin embargo, la circunstancia, la necesidad, el problema es más grande que lo que Dios dice. Pero acuérdate de lo que Dios hizo, acuérdate de sus promesas, acuérdate que Él dijo, acuérdate que Él lo hizo, acuérdate de lo que Dios obró en tu vida, tu familia, acuérdate aquella vez que oraste y Dios te respondió, acuérdate de la promesa que Dios te dio. Es que como no tengo tanto interés por la palabra del Señor, nos olvidamos muy rápidamente de lo que Dios habla. Porque Dios habla, Dios promete, pero luego las circunstancias, el problema, los cinco sentidos que tenemos, hablan más fuerte que lo que Dios dijo. Y prestamos atención y estamos atentos a lo que el mundo dice, las noticias dicen, el médico dice, la economía dice, mi situación lo dice, mis hijos o mi familia o lo que esté ocurriendo en mi necesidad, decimos, sí, Dios dijo, pero, sin embargo, eso Dios llama incredulidad. La incredulidad no es no creer, como muchas veces nosotros lo podemos interpretar o estamos acostumbrados a interpretarlo de esa forma. No, es que es un incrédulo, no cree en nada. No, no, no. Un incrédulo cree en algo más que en la palabra de Dios o en Dios. Pone por encima, superior a la palabra de Dios, algo más. Como por ejemplo el pueblo de Israel puso por encima, más alto, más importante, más poderoso, lo que vieron sus ojos, la ciudad amurallada, se sintieron como langostas que nos van a aplastar, no vamos a poder, antes de lo que Dios le había dicho. O sea, era más importante lo que digan los expertos, lo que digan las circunstancias, lo que digan mis ojos, lo que siento, es más importante, está por encima de lo que Dios ha hecho o dijo. Eso es incredulidad. Eso Dios lo llama incredulidad. No poner la palabra del Señor en alto. No prestar atención, no recordar, no acordarnos, no meditarla, no declararla, no hablarla, no dejar que crezca en mí su palabra,
no desarrollar en mí una agudeza en mis oídos espirituales para oír a Dios. Eso es incredulidad. Y Dios nos dice, acuérdate, ¿te olvidaste lo que yo hice en tu vida? ¿Cómo te rescaté de esto? ¿Cómo te libré de esto? Acuérdate cómo yo te saqué con poderosa mano, cómo te transformé, cómo hice este milagro en la vida de tus hijos, en la vida de tu mamá, en tu vida misma, cómo yo pude proveerte cuando estabas en una situación difícil y yo abrí una puerta y yo te introduje aquí, te di trabajo y aquí yo te multipliqué lo que ganabas y te libré de las deudas y te ayudé en esta obra. O acuérdate lo que yo dije, no te dejaré, no te desampararé. Si yo te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿por qué estás así? ¿Por qué temes? Si tú vas a temer a esta situación, acuérdate, le dijo al pueblo de Israel, acuérdate bien. Y ese acuérdate bien nos habla de un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Acordarnos bien significa que yo cada día tengo que recordar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hecho, su testimonio, su poder, su brazo, que no ha perdido su poder. Acuérdate bien, cada mañana recuerden que Dios le dijo al pueblo de Israel, y estas palabras las atarás, ¿no? Las escribirás y la hablarás en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando la transmitirás a tus hijos. Acuérdate bien de mis palabras. ¿Por qué Dios envía al profeta Elías a una viuda en Sarepta de Sidón y no al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no se acordaba bien de las palabras del Señor. Y seguramente iba ahí el profeta y lo iban a apedrear, porque la culpa de que haya una sequía era del profeta. Naamán, el sirio, del ejército de Siria, del enemigo de Israel, como si fuera hoy el líder de Hamás, vaya a Israel a pedir que lo sane. No, le tiraron un pum, lo matan. Hay que matar al líder de Hamás. Hay que exterminar a todos los malos. Con mi poder, con mi fuerza. Porque no se acuerdan de las misericordias de Dios. No se acuerdan del amor de Dios para con el pueblo de Israel. No se acuerdan de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios dice. Eso ocurre en nosotros a diario. Cada día que nos levantamos debemos recordar las palabras del Señor. Sin embargo, Eliseo, que sabía quién era Naamán, no le dijo, no, 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 que se quede leproso nomás y después va a venir a pelear con nosotros. No va a querer venir a terminar y yo lo voy a... Y no, pero Eliseo no fue como Jonás, que no quería ir porque sabía que si los enemigos, ¿no? Los de Nínive, se arrepentían, Dios lo iba a perdonar. Y no quería que Dios los perdone. Prestar atención, estar atentos y recordar las palabras del Señor. Eso hace que nuestras vidas sean como la de Él. Pero nosotros somos olvidadizos. No vivimos la palabra, no la recordamos, no le prestamos atención, no la meditamos. Entonces, si eso ocurre en nosotros, no la vamos a vivir y no vamos a ver reflejado en nosotros
la palabra viviente del Señor, que hace milagros, que hace maravillas, que transforma nuestras vidas, que nos da sabiduría, que nos da conocimiento, que nos da inteligencia, que podemos abrazar el corazón de Dios, que podemos vestirnos de Jesucristo y podemos avanzar y extendernos a lo que está delante, porque nuestras vidas no están regidas, dirigidas, conducidas por las emociones, por lo que ocurre a nuestro alrededor, sino por medio de la palabra del Señor. Él lo prometió y Él lo cumple. ¿Por qué? Porque lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo. Pero yo debo prestar atención, debo tener esa hambre por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Cuáles son sus promesas? El Salmo 103, muy conocido, verso 1 y 2, que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bendiciones. Es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que llena tu boca de favores de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que te libera y te rescata del hoyo. No olvides, no olvides, no olvides, no olvides. En Nazaret se maravillaron de Jesús, se maravillaron de sus palabras, se maravillaron de sus enseñanzas, pero no tenían interés, no estaban atentos, no había hambre por oír a Dios. Era una costumbre. Voy a la iglesia, escucho el sermón, saludo a los hermanos, canto unos coros, canto, salto, aplaudo, levanto las manos y me fui. Y luego en la semana, ay, que estoy tan preocupado por esto, mire lo que me pasó, no sé qué hacer, ¿no? Y comenzamos a angustiarnos, a deprimirnos, a inquietarnos, a asustarnos, a tener miedo, que no estoy en contra ni tampoco juzgamos esa actitud, porque a todos nos pasa porque tenemos emociones y sentimientos, que muchas cosas nos asustan, que muchas cosas nos preocupan, que muchas cosas tal vez nos sacan de nuestra alegría momentánea. Pero el tema es, ¿qué hago yo en esos momentos? ¿Me quejo contra Dios? ¿Corro desesperadamente buscando ayuda a alguien? ¿O digo, primero Señor, tú dijiste, tú hablaste, yo hoy vengo, esta es mi situación, me atemoriza, es más grande, es más fuerte que yo, pero tú eres mi Dios. Y yo recuerdo que tú dijiste, y yo recuerdo cuando me sacaste de esto y cómo me has bendecido en esta situación. Me acuerdo bien de tu poder, de lo que has hecho, de lo que has dicho, cómo has cumplido tus promesas. Y yo sé bien que soy tu hijo en este momento y que me has comprado por medio de la sangre de Cristo y tú me has dicho que me vas a guardar, proteger, que nada me va a faltar porque tú eres mi pastor. Tú eres mi sanador, tú eres el proveedor, tú eres el que cuida, el que guía, el que me da el consejo, el que me da la sabiduría, que dirige mis pasos, el que me libra de todo mal. Voy a ti. Pero si yo no tengo la palabra del Señor, no me acuerdo, me olvidé, no tenemos cómo
afirmar nuestra fe. Por lo tanto, nos transformamos en incrédulos, porque mi fe está fundada y fundamentada en la palabra del Señor. Pero no nos acordamos, como hizo el pueblo de Israel, no se acordaron, no se acordaron. Entonces, ¿qué hicieron? Se quejaron, todos murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb, pero todos perecieron en el desierto porque no se acordaron de lo que Dios le dijo, acuérdate. No prestaron atención como Lidia, no estaban atentos con hambre, ay, quiero oír, esto me interesa, esto es lo que yo quiero oírte, Dios, háblame, háblame, estoy anhelando congregarme, reunirme para oír la palabra, hacer un estudio bíblico para conocerte, para aprender más, recibir más, tener en mí esa palabra que me edifica, que me construye, que me sana, que me libera, que me da sabiduría, que me salva, que me alumbra el camino. Anhelo tu palabra. Entonces pasan los días, pasa la palabra de Dios como una hoja de libro y luego, ay, que no me acuerdo. Y nos ponemos como el pueblo de Israel. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de Él, de su palabra, de su salvación, de sus milagros, de quién es Dios, de lo que Él dice, lo que Él ha prometido. No nos olvidemos, sino que recordemos cada día su palabra. Acuérdense bien de lo que yo hice. Acuérdense bien de la salvación tan grande que yo les he dado por medio de mi Hijo Jesucristo. Y si le he dado a Jesucristo mi Hijo, ¿cómo no les voy a dar todo aquello que ustedes necesitan? No se preocupen, no se afanen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Busquen primeramente. Eso significa anhelen, tengan hambre, ¿no? Bienaventurados los que son sedientos, los que tienen hambre, los que son pobres, porque necesitamos de Dios, anhelamos su palabra, anhelamos su consejo, anhelamos de su ayuda, de su fortaleza, de su protección, de que Él me dé una palabra, una guía por la cual yo tomara una decisión. Acuérdate bien de lo que Dios dice, que el Señor nos abra el corazón para estar atentos a su palabra. Vamos a orar. Precioso Señor, maravilloso Dios, cuán grande, cuán dulce, cuán hermosa es tu palabra. Ella alimenta mi espíritu, alumbra los ojos de mi entendimiento, me revela tu corazón, tu voluntad, tu propósito, tu palabra maravillosa que me muestra a Jesucristo, su obra, su redención, su resurrección, una salvación tan grande. Tu palabra, Señor, no es un libro, tu palabra es vida, es espíritu, es poder que transforma mi vida, que cambia mi vida, que salva mi vida, pero también es una palabra que me guía, que me instruye, que me libera del error, del engaño, de la mentira, porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Padre, en este día te pedimos perdón, porque cuántas veces no le he prestado interés, atención a tus palabras. Solamente la leo por costumbre. Solamente la leo para conocer algo más. Señor, hoy te pido perdón, me arrepiento, vuelvo
mi corazón a ti para que tú abras mi corazón a oír tu palabra, a estar atento, hambriento, sediento por tu palabra, para poder vivir conforme a ella. Porque sé que cuando yo guardo cuidadosamente tu palabra en mi corazón, ella hará el cambio en mi vida, ella hará aquello por lo cual tú la has enviado a mi corazón. Señor, quiero tener una vida con el deseo, con el anhelo ferviente en mi corazón, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, por tu palabra, por tu presencia, por conocerte. Y más aún en este tiempo que vivimos, tiempos finales peligrosos, conflictivos, violentos, oscuros. Señor, quiero encender en mi corazón la llama ardiente por tu palabra, por tu presencia. Tomarme el tiempo de calidad para oírte, para escucharte, para atesorarla, para creer tu palabra, para que ella me transforme, me aliente, me dé sabiduría, me aconseje, me dirija y me muestre tu rostro y haga brillar tu imagen en mi vida. Señor, ven hoy cada corazón y ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón para estar atentos a tu palabra, lo que me quieres decir, a lo que me quieres hablar, tu consejo, y poder acordarme de tus testimonios, de las oraciones respondidas en los momentos difíciles, cómo tú has provisto en los momentos de crisis, como tú nos levantaste cuando estábamos caídos en un oscuro hoyo profundo que no veíamos una salida y tú, Señor, nos sacaste y nos libraste y abriste puertas cuando no había nada. Señor, tú hiciste camino en el desierto. Señor, yo voy a acordarme cada día de lo que has hecho en mí y también de tus promesas. Padre amado, hoy recibimos tu amor, hoy recibimos, Señor, en nuestro corazón tu abrazo como el Padre que nos abraza, nos protege, nos cuida y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo soy tu Dios, el que provee, pero también yo soy tu Dios que te sana, porque para eso he enviado a Jesucristo para deshacer todas las obras del diablo. Él no tiene poder, no tiene dominio sobre tu vida. No temas, no temas. Yo estoy contigo y te he revestido con mis vestiduras de santidad para que tú seas una persona bendecida, plena, que brille, que alumbre, que dé testimonio de estas buenas noticias de salvación en Jesucristo. Padre, gracias por tu amor, el cual recibimos hoy y recibimos tu paz, tu perdón, y le decimos a nuestra alma, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, todo mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, el Señor, es el que perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. El Señor es el que sana todas tus dolencias. El Señor es el que te rescata del hoyo. El Señor llena tu boca de bien, de su palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila,
que tengas nuevas fuerzas, que estés fortalecido, parado, parada sobre la roca llamada Jesucristo, la palabra hecha carne, la palabra viviente, parado sobre Él, sobre su palabra, sus promesas. Y ella te va a rejuvenecer y vas a ver su gloria en tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Te amamos, nos inclinamos ante ti e inclinamos nuestros oídos a tus palabras. Bendito Señor y bendito Salvador. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a no ser tan solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, ponerlas por obra, vivirlas, ser como Cristo, aquellos que manifiestan tu palabra en nuestras vidas. Amén y amén y amén.